Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Un militar retirado de Bolivia y 3 exministros fueron imputados como principales responsables de una de las masacres de manifestantes ocurridas en noviembre de 2019 en el inicio del gobierno transitorio de Yanine Áñez. La Fiscalía ha resuelto acusar también a 3 exministros de Áñez por la muerte de una decena de manifestantes reprimidos por militares y policías en inmediaciones de un depósito de combustibles en la zona de Xencata, Ciudad del Alto. Esta era la primera vez que se identificó al militar que habría dado orden de abrir fuego contra los manifestantes que protestaban en inmediaciones de un depósito de combustibles en Xencata, Ciudad del Alto. Juicios paralelos. En Xencata, Izaqaba y Pedregal murieron al menos 27 personas por la represión ordenadas por Áñez, quien se autoproclamó presidenta transitoria el 12 de noviembre de 2019, 2 días después de la renuncia forzada de Evo Morales. Los 3 exministros identificados son los del gobierno Arturo Murillo, de Defensa Luis Fernando López y de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, quienes huyeron de Bolivia a principios de noviembre de 2020 al concluir la gestión transitoria de Áñez. El fiscal tampoco respondió consultas sobre si estaba trabajando en una acusación formal contra la exgobernante, que solo podría ser juzgada por el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización del Parlamento. Sobre la responsabilidad del militar retirado Valverde, el fiscal dijo que habría testimonios de testigos y parte castrenses que lo responsabilizaban por la masacre de manifestantes, dando órdenes militares que no le competían. Valverde ni siquiera tenía atribuciones para dirigir la operación de traslado de combustibles que desató la protesta de vecinos porque la ANH es una entidad reguladora y no ejecutora de acciones de mercado, dijeron fuentes económicas a medios locales. Otro general jubilado, Alfredo Cuellar, está acusado en un proceso separado por las muertes de Izaqaba, ocurridas cuando él era jefe de la guarnición militar de Cochabamba. Va a disparar, no queda otra, o sea, va a disparar, va a haber muertos o heridos en ambas partes, así va a ser. Este es el audio que implicaría al exdirector de la ANH, general en retiro, Fernando Valverde. El diputado del Movimiento Socialismo, Gualberto Arispe, presentará él mismo ante la Fiscalía para que se coadyuve en la investigación abierta por los hechos registrados en noviembre del 2019. Yo entiendo que esto sería como un elemento de convicción que compromete en esta actuación de en su momento
director de la ANH. Dicha grabación, según Arispe, podría comprometer más la situación jurídica del general en retiro Fernando Valverde, toda vez que se advierte la presunta planificación para ingresar al lugar de conflicto en el Alto. Por diferentes lugares ingresamos y estos van a estar distraídos en muchos lugares. Todo el Alto voy a ser yo controlar. Es que sabes que no les conviene hacer un solo bloque. A ver, pensar, un solo bloque estamos poniendo los Z, tanques hemos traído, una demostración jodida. Nos vamos a tener que romper. Por ejemplo, he salido con mi arma, un cargador lleno de... Habíamos tenido más munición. No vamos a entrar a su juego, pero que va a haber sacada de mierda, va a haber. Según el diputado Arispe, esta conversación muestra que el general Valverde sí participó de una planificación e intervención militar y asumió mando, aunque no era en ese entonces director de la ANH. Recordemos que la Fiscalía procesa a Valverde por ser parte del operativo en Sencata. Este general, bueno, estaba en retiro, pero como era muy amigo del general Orellana y para congraciarse con la señora Áñez, sobrepasa el mando del entonces coronel Tamayo. Y de esta manera ocurre esta masacre. También tenemos la contraparte. La abogada del militar Luis Fernando Valverde pide pericia de la voz y denuncia que esto puede ser una parte de querer dañar a su cliente. Y en caso de que pretendan hacer notar de que este audio tendría algo que ver con el caso Sencata, en un momento del desarrollo de esta grabación se evidencia que Luis Fernando Valverde hiciera alusión al tema de Sencata. Solo una pericia ordenada por la Fiscalía confirmará si se trata o no de la voz de su cliente, señala la abogada. Informaría de que en este audio existirían infiltrados que estarían disparando y estarían pronosticando un supuesto enfrentamiento, ¿no? Mariño espera que el Tribunal de Justicia de La Paz defina fecha y hora para resolver primero el incidente planteado para anular la imputación contra su cliente, antes que la audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público prevé solicitar cárcel para el militar acusado por homicidio y otros delitos. Esta es la imputación presentada por la Fiscalía contra el exdirector nacional de hidrocarburos, el general en retiro Luis Fernando Valverde. En ella, el Ministerio Público sustenta la acusación contra el militar acusado de haber ordenado el despliegue militar en Sencata que provocó 10 muertes en noviembre del año 2019. Entre las evidencias, declaraciones informativas de militares que confirman que Valverde ordenó el retorno del convoy a Sencata. Cuando estábamos a la altura del Ingavi nos dicen que regresemos. Éramos 6 mecanizados, 4 de la Armada, 2 del Ejército. La orden era ingresar para evitar los destrozos. Había que retornar a la planta, señala un militar subalterno. Un segundo no solo identifica a Valverde, sino que confirma que él mismo encabezó el retorno de la caravana. Habíamos salido del regimiento Ingavi para escoltar a las cisternas que estaban saliendo de Sencata. Posterior a ello se nos dio la orden que diéramos la vuelta. A esa que dábamos la vuelta, se subió el señor general retirado de la ANH Valverde. Nos indicó que volviéramos a la planta porque había gente que había ingresado a la planta ocasionando incendios, señala su declaración. A la declaración informativa de 5 militares subalternos se suma el informe del comandante del CEO, Comando Estratégico Operacional, general de brigada Franco Orlando Suárez González, quien señala en fecha 19 de noviembre del año 2019 que al llegar a la avenida 6 de marzo, tuve contacto con el señor general de división Luis Fernando Valverde Ferrufino, director de la ANH, quien me indicó que se debería ingresar a la planta de Sencata porque la muchedumbre había derribado el muro perimetral. Se tratan de declaraciones informativas que involucran aún más a Valverde, cuya abogada negó el retorno de un convoy. Según la Fiscalía, provocó el deceso de al menos 10 personas. El general en retiro, Luis Fernando Valverde, usted se acuerda, el que ordenó que se disparara contra la gente de Sencata, no llegó a La Paz y su abogada pidió la suspensión de su audiencia cartelar, una crisis de hipertensión que padece el imputado. Claro, no tenía hipertensión cuando mandó a matar. A través de un memorial hemos hecho conocer a la autoridad jurisdiccional de que el señor Luis Fernando Valverde se encuentra con un diagnóstico de
crisis hipertensiva, certificada por su médico de cabecera. En mérito a aquello, el señor Luis Fernando Valverde, a través de una enfermedad de base de hipertensión arterial que él sufre, no ha podido constituirse en la ciudad de La Paz porque estaba en riesgo su salud, ¿no? Al memorial enviado, la defensa del general en retiro Luis Fernando Valverde adjuntó un informe médico del imputado como descargo. Esperan la decisión del juzgado cautelar de El Alto para suspender oficialmente la audiencia en la que se debía resolver la situación jurídica del acusado, que teme ser procesado injustamente, según la abogada. Se encuentra sumamente preocupado porque esta resolución de imputación formal, más que una resolución provisional que tiene como característica todas las resoluciones de imputación formal, parece una sentencia mediante la cual ya lo estarían condenando por un delito que él a todas luces no ha cometido. Valverde fue imputado por el delito de homicidio y otro sí fue identificado como aquel que ordenó presuntamente el retorno del convoy a la planta de Sencata, donde se produjeron 10 muertes en noviembre del año 2019. El 19 de noviembre de 2019, las calles de la ciudad del Alto fueron regadas una vez más por la sangre de sus vecinos, asesinados en su propio barrio por militares y policías. Según denunciaron, las personas fueron masacradas frente a la planta distribuidora de combustible de Sencata. Por eso mismo sus familias aún claman justicia. Héroes del Estado Plurinacional. El 18 de noviembre, cuando faltaba horas para comenzar los homenajes a los caídos de Sencata, en la Asamblea Legislativa Plurinacional hubo un cortocircuito. La bancada mayoría del MAS votó por declarar héroes del Estado Plurinacional a las 37 personas fallecidas por la represión iniciada en el golpe contra Morales. Pero la bancada opositora de Comunidad Ciudadana se levantó y abandonó el recinto en señal de protesta. La oposición del MAS sigue negando que a Morales se le haya realizado un golpe de Estado. Muchos aún sostienen que fue correcto acribillar al pueblo alteño porque pensaban inmolarse junto a los depósitos de gas y combustible, según versiones que defienden a capa y espada. El movimiento al socialismo no respetó mínimamente el debate legislativo, que todos los oradores que queríamos hacer estas mociones de objeción a ese homenaje distorsionado y desnaturalizado, no tuvimos la oportunidad de expresar nuestras opiniones porque en ese momento dijeron suficiente discusión y pasaron a la votación por mayoría. El movimiento al socialismo está apostando por un escenario de polarización, un escenario de confrontación entre los bolivianos y un escenario de convulsión. El movimiento al socialismo vuelve a recurrir al atropello como instrumento político. Lejos del Estado de Derecho, de la democracia y peor aún de los 2/3, quiere utilizar su rodillo parlamentario para imponer una mirada ideológica, sesgada, distorsionada y parcializada de los hechos. Se ha planteado en la Asamblea Legislativa un homenaje a las víctimas de los hechos de violencia de octubre y noviembre del año pasado, situación con la que estamos de acuerdo, por supuesto, pero no estamos de acuerdo con la resolución camaral propuesta por el movimiento al socialismo, que, como dije, está parcializada, distorsionada, ideologizada, a favor de establecer una narrativa y una verdad histórica que solo favorece al movimiento al socialismo. Ojalá encuentren a los que asesinaron a la gente en Sencata y en Sacaba, pero ojalá los busquen dentro de sus sindicatos. Ojalá encuentren a los venezolanos y cubanos que dispararon ahí adentro, porque los muertos fueron con bala 22, con escopeta y con dinamita. No hay armas reglamentarias. Tenemos los informes forenses. Tengo la conciencia tranquila de que sé que los masistas radicales nos quieren meter a la cárcel por aquello.
En fin. En su contra. ¿Cómo se asume defensa? Con abogados, ¿no ve? Con abogados. Con abogados. No. Me tienen sin cuidado. Los golpes de Estado no son nada nuevo en América Latina y representan una realidad latente en el transcurso de toda la historia republicana del continente. Siempre han sido sangrientos y los gobiernos instalados de esta manera permanecen en el poder durante muchos años. Por eso el rápido final del último golpe de Estado en Bolivia, que duró apenas 11 meses, sorprendió y dejó atónitos a todos los analistas del mundo que pronosticaban una vida larga al nuevo gobierno de facto en el país instalado con el auspicio de Washington. Por poner en contexto, el golpe militar en Brasil duró 21 años, en Chile 17 años, en Uruguay 12 años, en Argentina 7 años y el gobierno de Banzer en Bolivia 7 años. Los golpistas esperaban una ayuda inmediata norteamericana tanto financiera como moral y técnica, pero sus deseos no se cumplieron porque Estados Unidos estaba enfrascado en su lucha electoral y en su revolución de colores. Simplemente Washington no tenía tiempo para prestar atención detallada a Bolivia. Lo mismo pasó en Bruselas, sumergida en su lucha contra la pandemia en la crisis económica. De esta manera el gobierno de facto se quedó desprotegido y prácticamente abandonado por los grandes poderosos de este planeta. Después del golpe de Estado y su gobierno, no supieron gestionar el Estado, no tenían un plan de gobierno y la única idea que los iluminaba era imponer el neoliberalismo en Bolivia, sin saber claramente cómo hacerlo. Así, el país entró en una crisis interna caracterizada por el desgobierno. En 9 meses de la administración de la presidenta interina, se registraron 13 cambios de ministros, por renuncia, destitución y sustitución de esas autoridades. También Yanine Áñez determinó la eliminación de 3 ministerios, el de Cultura, el de Comunicación y el de Deportes. ¿Recuerdan la entrada de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, al llamado Palacio Quemado? Y les hablo de esto porque el hecho de llegar Biblia en mano tras asumir la presidencia interina de un país que en su constitución dice que es un estado laico es todo un símbolo. Ya se había visto a líderes de oposición durante las protestas hacer referencia a la religión. Y sí, Bolivia es un país religioso, pero durante los años de Morales en el poder, esos símbolos religiosos quedaron a un lado. Primero recordemos que muchos en Bolivia no reconocen a Yanine Áñez como su presidenta. Se trata de un gobierno interino que asumió tras la renuncia de Evo Morales en un proceso criticado sobre todo por los seguidores del líder cocalero que lo consideran un golpe de Estado. En medio de esa crisis, Áñez, que era opositora y vicepresidenta del Senado, terminó asumiendo la presidencia, pero sin contar con una mayoría legislativa. Pero Áñez públicamente ha dicho que su gobierno es estrictamente provisional y en sus primeras horas en el poder dijo que tenía 2 objetivos: echar atrás la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la candidatura a un 4º mandato de Morales y convocar a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, aunque lo cierto es que casi de inmediato la presidenta interina comenzó a cambiar otras cosas. Ha dado un giro a su política exterior. Para empezar, recordemos que la relación estrecha de Bolivia con países como Cuba y Venezuela fue durante mucho tiempo el blanco de críticas a Morales por parte de la oposición, que decían que estos países interferían en la política interna. Pero ahora esa oposición ha tomado el poder y eso lo cambia todo. Primero, el gobierno interino rompió relaciones con Venezuela y expulsó a su personal diplomático. Y luego, la presidenta interina de Bolivia se acercó al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela en enero de este año. Ojalá y Dios permita que ustedes pronto estén respirando aires de libertad, porque creo de que ya son muchos años de sufrimiento, presidente. Y con Cuba, otro país aliado de Morales, también las relaciones están en su peor momento en muchos años. Cientos de médicos cubanos han salido de Bolivia con la llegada del gobierno interino. Otra medida de Áñez fue la retirada de Bolivia del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas. Esa alianza regional impulsada por Hugo Chávez en 2004 y a la que se sumaron otros gobiernos de izquierda que llegaron al poder en América Latina. Con una agenda anticapitalista y antineoliberal, Bolivia, con Morales al frente, era uno de los miembros más visibles del ALBA. Y mientras el gobierno interino de Bolivia pone en marcha su nuevo plan de política exterior, también hay divisiones en la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Colombia o Brasil están entre los que reconocen al gobierno de Áñez, mientras Venezuela, Uruguay o México, gobiernos cercanos al expresidente Evo Morales, no lo han hecho.
Pero si hay una medida del nuevo gobierno interino que ha causado controversia es el uso de las Fuerzas Armadas para controlar las protestas, principalmente de seguidores de Morales que reclaman el regreso de quien aún consideran su líder. Áñez renovó a la cúpula militar que había sido nombrada por Morales. Luego emitió un decreto presidencial en el que textualmente se libera de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en caso de legítima defensa o estado de necesidad. Esta medida, que según el gobierno está encaminada a pacificar el país, es en cambio para muchos de sus críticos una vía libre para disparar a manifestantes sin que existan repercusiones. Por su parte, la ONU ha dicho que si bien al principio de las protestas hubo muertes por el enfrentamiento entre manifestantes, luego los fallecidos parecen derivar del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar. También grupos de derechos humanos se han unido a las críticas ante el creciente número de muertos desde el inicio de la crisis. Y así vemos que aunque es un gobierno de transición, las primeras medidas del Ejecutivo interino de Jeanine Áñez muestran ya una Bolivia diferente a la de Morales. Grupos paramilitares y fanáticos religiosos. El anuncio de la Unión Juvenil Cruceñista de dar todo el apoyo a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer lo que vean conveniente con el país y para que pongan orden ha despertado el rechazo de la ciudadanía, que ha procedido a desbloquear las vías ante la ausencia de la policía para hacerlo. Por otro lado, el grupo llamado Resistencia Cochala, que en los hechos son paramilitares que sembraron violencia el año pasado en la ciudad de Cochabamba. No hace mucho creían que los bolivianos fueron embrujados para que votaran por el MAS y celebran actos públicos de desembrujo del carnet de votante. Buscándolo al Señor, quiero decirles algo, con nuestra tarjeta que nos dieron de sufragio, ¿saben por qué no tiene el símbolo de Bolivia, el escudo de Bolivia? Tiene un símbolo satánico, de estrella con 12 puntas. Nos han hecho un trabajo de hechicería a todo Bolivia, a todos los que han recibido, todos lo tienen en su bolsillo, en su cartera. Por eso es que mucha gente no puede reaccionar. Nos han puesto para adormecernos. Entonces, quiero pedirles, tenemos que hacer expulsión de este espíritu inmundo que está en nosotros. Quiero, si los que tienen su credencial, saquen, pongan en su mano, por favor. Vamos a hacer expulsión en este momento. Esa fortaleza espiritual, Santo Dios. Te pido, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo a cada uno y que cada uno, Señor, irradie ese amor de ti para expulsar nuestra vida y la vida del pueblo boliviano. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a entregar a nuestra Santísima Virgen para que ella junto a nosotros interceda y ruegue a su Hijo para que seamos liberados por la sangre preciosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. Libere nuestro hogar, nuestra familia, nuestro corazón y a todo el pueblo boliviano que ha sido engañado
a través de unas elecciones fraudulentas y imponiéndonos una tarjeta de sufragio con un signo satánico. Con el rosario vamos a orar para poder ser liberados de semejante acto satánico que han querido introducir en nuestro hogar. Es hasta anecdótico observar en redes sociales como Facebook las imágenes de grupos de personas arrodilladas orando, suplicando a su Dios una irrupción antidemocrática llamado por un golpe de Estado. Y si estamos aquí en este momento, es para pedirle a las Fuerzas Armadas que cumplan con lo que dice la Constitución. Para mucha gente que han tratado de minimizar el fraude electoral, a pesar de estar comprobado de todas las maneras, tanto físicamente como en el sistema, quiero decirles a ellos que nosotros vamos a orar para liberar su corazón, porque en esta lucha no hay que buscar culpables, en esta lucha hay que buscar ayuda espiritual. Quiero decirles a las personas del movimiento del socialismo que la lucha no es contra ellos. La lucha es contra el mal que quiere hacernos dividir como hermanos. Todo el pueblo de Santa Cruz está invitado a este movimiento que se está haciendo en defensa de nuestra libertad y nuestra democracia y de nuestra forma de vivir los cruceños. Estamos en riesgo, por eso nos hemos trasladado aquí a la 8ª División de Ejército para pedirle al Ejército el auxilio, como lo escucha el pueblo, auxilio para que así nuestra patria no quede en malas manos que nos vienen a robar el voto y que hacen fraude electoral, así como lo han demostrado todas las redes sociales y todo. En esa misma ciudad de Cochabamba, un grupo de gente intentó tomar las instalaciones policiales y pidieron que se amotine la policía y que las Fuerzas Armadas tomen el poder, hecho que llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir a la Fiscalía actuar contra estas acciones que pueden considerarse sedición. El discurso vacío de argumentos políticos de algunos líderes es colmado y manipulado por el fanatismo religioso, que no discute protestas sociales menos económicas, solo utilizan la oración, los ruegos a Dios para que pongan las Fuerzas Armadas en el gobierno. Las iglesias evangélicas en Bolivia están por doquier y hacen la política a diestra y siniestra. Tanto Luis Fernando Camacho como Yanine Áñez y el ex candidato coreano Chi Yun-chun han hecho suficientes demostraciones de su fanatismo religioso, incluso pasando por la Constitución Política del Estado, que declara en el artículo 4 que el Estado es independiente a la religión. Yo no estoy de acuerdo que se utilice la fe y la religión para hacer política. Yo no sé cómo lo ves vos. Pero a mí no me agrada que se utilice la fe, que se utilice la religión para hacer política. Macho, sos candidato a la presidencia, no sos candidato a manejar una iglesia. Y como dijo Simón Bolívar, la fe no se legisla porque es patrimonio de la conciencia de cada uno. Así que vos, amigo, tenés todo el derecho, y concuerdo con vos de que tenés todo el derecho de pensar lo que mejor te guste. Yo le estoy pidiendo al candidato, no a la persona, porque la persona tiene derecho a ir a la iglesia y de creer en lo que mejor le parezca, a don Fernando Camacho, candidato, de que a la gente, en vez de hablarle de religión y la fe, que les diga cómo vamos a salir de la pandemia económica, qué propuestas tienen en materia de salud, qué propuestas tienen en materia de educación, qué propuestas tiene para el tema de las empresas nacionales, para la reactivación de la economía. Porque cuando le preguntan, vamos a reactivar la economía, ¿cómo? Haciendo empleos. Y los candidatos, eso significa que los candidatos a veces se hacen la burla de la gente. No hablo solo de Fer, de todos. Cuando a un candidato le preguntas cómo va a reactivar la economía, te dice creando empleo. Sí, pero eso lo sabe
no sé, lo sé yo, que no soy candidato, que para reactivar la economía se necesitan empleo. Te dicen cosas básicas, te dicen el ABC. Digo, uno espera de un candidato a la presidencia, porque no es el candidato a mi fraternidad ni a mi comparsa, donde yo le puedo tolerar algunos chistes, algunas cosas básicas, pero es candidato a la presidencia. Y lo que yo dije, Fernando Camacho, es que yo no estoy de acuerdo que se utilice la religión para hacer política. Ahora va a la televisión, en Red Nacional, y dice... En lo que respecta al rosario, demuestra mi fe. En él me amparé para que mi pueblo no caiga. En él me amparé para que mi pueblo salga de esa dictadura. Entonces vos decís, con el crucifijo, pero el archivo te dice de que vos mismo le dijiste al país de que fue tu papá el que fue y cerró con los militares y con los policías, y que Fernando López es ministro, porque es casi una prenda de garantía para que se cumplan los compromisos. Y yo como periodista, ¿qué fue lo que dije? Pregunté, ¿qué compromisos? Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa, y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre, y cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. ¿Qué compromisos se asumieron con policías y militares? ¿Qué compromisos? Díganle al país. Si vas a estar en Red Nacional, andá y decirle al país, mira, asumí este compromiso, tales y tales compromisos. ¿Qué compromisos? ¿Qué compromisos? Cuéntenle al país. Que todos los candidatos le hablen de cara al país, sea del MAS, sea de Comunidad Ciudadana, sea de Creemos, bueno, Juntos ya no está, sea Chi, sea ADN, sea Pambol, sea Tuto Quiroga con Libre 21, todos los candidatos díganle al país de cara, háblenle a la gente en la cara, con la transparencia, con la sinceridad. Pero si vas a un canal a hablar como candidato político y terminas usando la religión, yo no estoy de acuerdo. El pueblo boliviano ha sabido resistir estoicamente este año a la humillación y desfalco y la vergüenza por tener un desgobierno. Ahora se suman otros poderes minoritarios, pero con poder mediático y tal vez militar, que buscan una aventura golpista. Estas jornadas que vienen serán tensas para la democracia boliviana, pero a diferencia de otros momentos históricos, el pueblo boliviano ya expresó abrumadoramente su decisión democrática y no permitirá un retroceso. De todo esto, dime tú qué opinas, déjamelo saber en la caja de los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta pronto. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.